El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hermanas en Cristo, el evangelista Mateo nos relata hoy lo que comúnmente se conoce como la profesión de fe de Pedro y al mismo tiempo esa declaración de Jesús respecto al primado de Pedro, pero también respecto a el poder que Él le da y que a través suyo da a la Iglesia. El relato es de todos conocido. Jesús ha sido un misionero itinerante, iba de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, anunciando el Evangelio, predicando la llegada del reino y haciéndolo presente con sus obras, curando enfermos, acogiendo a los pecadores, sentándose a la mesa con ellos, etc. Y en este caminar, anunciando el reino y haciéndolo presente, Jesús llega hoy a esta región de Cesarea de Filipo, una región, un pueblo habitado por gentiles, es decir, que no formaban parte del pueblo de Israel,
más o menos, digamos, en el nacimiento del río Jordán. Una zona rocosa, tenía o tiene hasta ahora grandes montañas, con montañas rocosas, de una manera, digamos así, imponente, por las rocas grandes que conforman estas, repito, montañas. El tetrarca Filipo había construido esta ciudad y se la había dedicado al César. Y en esta ciudad había también un templo que había sido edificado por Herodes el Grande, un templo al César, al emperador. Y en esta región pagana, en este lugar rocoso y cerca de este templo, Jesús tiene este diálogo con sus apóstoles. ¿Quién dicen los hombres? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y de hecho los apóstoles le van respondiendo lo que ellos habían escuchado de ese estar constantemente entre la gente. Unos dicen que de Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. En el fondo la gente veía en Jesús a un profeta, a un profeta. Sin embargo, Jesús les pregunta ya a los apóstoles: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y es aquí en este momento cuando Pedro hace su profesión de fe. Pero antes, digamos así, de referirme a la profesión de fe de Pedro, quisiera llamar un poquito la atención sobre esta respuesta primera de los apóstoles. La gente sencilla del pueblo ve en Jesús a un profeta. En el fondo no estaban tan lejos de la verdad, no estaban tan lejos de la verdad. Jesús, un profeta y más que un profeta, más que un profeta. Si Jesús hubiera preguntado a los apóstoles, en lugar de qué dice la gente o quién dicen la gente que soy yo, le hubiera preguntado: ¿y qué dicen los fariseos, las autoridades religiosas del pueblo de Israel? Y la respuesta la encontramos en las Escrituras, en el Evangelio. Tú expulsas a los demonios por el dedo de Belzebul, del demonio. Los fariseos, las autoridades religiosas de Israel, veían en Jesús a un endemoniado, impresionante, a un endemoniado. Otros lo veían como un infiel. Se sienta en la mesa con los publicanos y los pecadores y deviene él también impuro, no respeta las normas, las leyes del pueblo de Israel. Otros no dicen más que el hijo del carpintero. Este es el hijo de un carpintero. No ven más que el hijo de un carpintero. Impresionante. Según vamos leyendo las Sagradas Escrituras y en concreto los Evangelios, veremos que eran un poco estas las diversas opiniones sobre Jesús. Repito, la gente sencilla sí veía en él un profeta. Las autoridades religiosas que supuestamente conocían las Escrituras y tenían que haber discernido por los signos que había llegado la plenitud de los tiempos y que había llegado el Mesías, ven en él un endemoniado o un pobre hijo de un carpintero. Pedro responde en nombre de los 12 y responde en nombre de la iglesia de todos los tiempos. Tú eres el Cristo, el Mesías, el que tenía que venir, el que el pueblo de Israel está esperando desde hace muchos siglos. No un Mesías cualquiera, no un profeta, el Hijo del Dios vivo. A diferencia de los dioses paganos, estamos en una región pagana, a diferencia de esos dioses paganos que, como dice el Salmo, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no tiene voz su garganta, el Dios de Israel, el Dios de esa iglesia naciente que perdura hasta nuestros días, es un Dios vivo, un Dios
que escucha la voz del afligido. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de todas sus angustias, como hemos cantado juntos en el Salmo responsorial. Como libró a Pedro de la cárcel, como libró a Pablo de la boca, de las fauces del león, así Dios invoca a todo el que se refugia y el que se apoya en Él. Simón Pedro responde: tú eres el Mesías, aquel que Dios había prometido desde antiguo al pueblo de Israel, que vendría para llevar al pueblo de Israel a un éxodo mucho más grande y definitivo que la salida de Egipto y la introducción, la entrada en la tierra prometida. Un Mesías que venía a salvar, a dar la salvación definitiva a la humanidad. Este Mesías, Pedro reconoce en Jesús a este Mesías, que no es un hombre cualquiera, sino el Hijo de Dios. Como dirán los santos padres, Pedro ve más allá de la carne y de la sangre. Por eso Jesús le responde de esta manera: bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. En mi carne y en mi sangre no puedes ver que yo soy el Hijo de Dios. Mi carne y mi sangre son la naturaleza humana que he asumido por amor a ti, por amor a la humanidad. Entonces, si tú has podido profesar que yo soy el Hijo de Dios, de la misma naturaleza que el Padre, es porque esto solo te lo puede haber revelado mi Padre. Nadie puede confesar que Jesús, el Kyrios, es el Señor, es el Dios vivo, si no es movido por el Espíritu Santo, escribirá después San Pablo. Y yo a mi vez te digo, le dice Jesús, así como tú me has reconocido, yo también te reconozco y te declaro, porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y mi Padre te ha elegido y yo te declaro que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera vez que Jesús se refiere a ese grupito con el término de iglesia. Tú serás, sobre esta piedra edificaré mi cajal, mi eclesía, ese pueblo que Dios mismo ha convocado, y ha convocado para que le rinda culto en la historia, ha convocado para que sea un signo visible del amor de Dios hacia todos los hombres y un signo visible de que es posible el amor entre los hermanos, es posible vivir en comunión y vivir en paz. Sobre esta piedra que eres tú, Pedro, tú y tu fe, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya no sobre esas rocas de los cerros de Cesarea de Filipo, sino ya no sobre esa cumbre del montecito de Jerusalén, de la colina de Jerusalén, sino sobre esta roca que es la fe, sobre esta roca que es Pedro, que mantiene inconmovible a la iglesia. Han pasado más de 20 siglos, queridos hermanos, desde esta profesión de fe de Pedro y de la instauración del primado en la iglesia. Han pasado más de 20 siglos desde ese momento en que Jesús habla de su iglesia, de esta iglesia sobre la cual las puertas del Hades nunca prevalecerán. Y efectivamente la iglesia ha pasado por momentos difíciles, lo sabemos todos. Difíciles por acechanzas externas, muchas, constantes en 20 siglos, pero también difíciles por los pecados de nosotros, sus miembros, por nuestras propias crisis internas, por nuestras propias divisiones, por nuestros propios escándalos. Y no obstante eso, ni las fuerzas externas, ni las fuerzas internas han podido destruir la iglesia en 20 siglos. ¿Por qué? Porque ahí está la promesa de Dios que no falla. Las puertas del Hades, del mal, del pecado, aunque abunde el pecado, nunca prevalecerán sobre la iglesia. Y esta iglesia seguirá siendo, hasta su consumación al final de los tiempos, la iglesia una, santa, católica y apostólica, la única fundada por nuestro Señor Jesucristo y que, como recuerda el Concilio Vaticano II, subsiste hasta hoy
en la Iglesia Católica con Pedro a la cabeza. Y a ti, le dice Jesús a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, de modo que lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las llaves del reino de los cielos, Dios se las ha querido entregar a un hombre, se las ha querido entregar a Pedro y a sus sucesores. Queridos hermanos y hermanas, permítanme agradecerles por estar juntos esta mañana para celebrar esta fiesta tan grande. Nosotros, como iglesia, queridos hermanos, somos una obra de Dios, somos una creación de Dios. Tantas veces nos podemos olvidar de esto y casi nos podemos como reducir sí, nos podemos autocomprender como una mera institución humana. El Papa Francisco tanto nos llama a esto. La Iglesia no es una ONG. Tantas veces la gente nos quiere transformar en una ONG también. Una ONG que haga obras de caridad y bueno, y que ayude un poco a la gente y que luego no se meta en política, que no se meta en asuntos vinculados a la defensa de la vida, en los asuntos de la polis. No, solo beneficencia, solo beneficencia. Y por supuesto que no diga que tiene la verdad revelada, porque eso ya sería el colmo de la soberbia, porque la verdad revelada no la tiene nadie, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Y en medio de este mundo pagano, en medio de esta Cesarea de Filipo, que también nos toca vivir a nosotros en este siglo XXI, entonces nosotros corremos el riesgo de, si no estamos firmemente fundados en esa roca, que es Pedro, si no estamos firmemente anclados en la revelación que Dios ha hecho de la única verdad en Jesucristo, verdad objetiva, entonces nosotros corremos el riesgo también de comenzar a complejarnos. Y entonces ya no nos atrevemos a decir las cosas como son. Entonces ya queremos buscar las componendas. Entonces ya tengo que diferenciar. Aquí en mi trabajo, mi fe la dejo para el templo, para el domingo o si quiero para mi casa. Pero cuando estoy aquí en mi trabajo, sea como empleado de una empresa, sea como autoridad, etcétera, etcétera, no, mi fe la tengo que dejar. Y casi nos vamos dejando engañar por el mundo, nos vamos dejando engañar por los paganos, que nos dicen, si usted es congresista, su fe la tiene que dejar en la puerta del Congreso. Aquí dentro su fe no funciona. ¿Y qué funciona aquí dentro? Mi ideología. Tu fe no, mi ideología sí. Impresionante. Y nosotros corremos el riesgo de, si no tenemos las ideas claras, nos vamos acomplejando y nos vamos dejando manipular. Es impresionante. Lo cierto, queridos hermanos, es que esta fiesta nos recuerda varias cosas. La primera cosa es que la Iglesia no es una institución creada por hombres. La Iglesia es una institución creada por Dios, por el único Dios. No hay muchos dioses, hay solamente uno. Le guste a la gente o no le guste a la gente, Dios es uno, no hay más que uno. Y ese único Dios, que ama profundamente al hombre y que no se quede indiferente ante el sufrimiento humano, ante ese hombre esclavo del pecado, engañado por el demonio, no engañado por su propia maldad, cuidado con esto. El hombre engañado por el demonio, que es mucho más inteligente que él y que se deja arrastrar por ese maligno, Dios no queda indiferente ante ese hombre esclavo del mal, ante ese hombre destrozado por dentro, sino que envía, Él se hace hombre, envía a su único Hijo al mundo y da la vida por nosotros los hombres, propter nostram salutem, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, baja Dios del cielo. Y ese Dios único y verdadero, fuera del cual no hay otro Dios, funda una iglesia, no muchas, solamente una, queridos hermanos. Y esa iglesia, repito, somos nosotros, no por nuestros méritos, no somos mejores que nadie, no se trata de eso, se trata de justamente que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y si alguno de nosotros ha vivido algún tiempo fuera de la iglesia, como ha sido mi caso, comprenderá mucho más lo que quiero decir. La enorme misericordia que Dios ha tenido con nosotros para sacarnos, dice San Pedro, del dominio de las tinieblas y
darnos el reino de su Hijo querido, donde podemos ver iluminados por la verdad y podemos comprender lo que pasa a nuestro alrededor y podemos ser compasivos con los que sufren, sea por pecados ajenos, por pecados propios o por otras razones. Podemos ser comprensivos, pero justamente porque somos comprensivos, justamente porque amamos de verdad, no tenemos miedo de decir la verdad con la caridad que podamos, sin duda, es importantísimo la caridad, pero decir la verdad. No podemos ocultar la verdad, porque la iglesia no existe para que nosotros estemos más o menos justificados, entre comillas, viniendo a misa los domingos y podamos dormir tranquilos, porque si nos morimos nos vamos al cielo. La iglesia existe para dar testimonio de la verdad. La iglesia existe para llevar al mundo al encuentro de Dios y llevar a Dios al encuentro del mundo, para que el mundo se salve, queridos hermanos, porque el mundo sin Dios no puede alcanzar ni la felicidad, ni puede alcanzar tampoco la salvación. Nosotros hemos sido elegidos, no son ustedes los que me han elegido a mí, soy yo el que los he elegido a ustedes. Tú, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hemos sido elegidos por Dios para formar parte de su iglesia y para que esta iglesia pueda ser un signo visible, repito, de su amor por todos los hombres, un signo visible de que Dios es capaz de transformar la vida del hombre, por más deteriorada y degradada que esté, y pueda hacer de un gran pecador un gran santo, y pueda hacer de un hombre triste y fracasado, pueda ser un hombre feliz, una mujer feliz, un hombre y una mujer felices y plenos, ya comenzando en este mundo y ya su máxima expresión cuando nos toque partir de aquí. Testigos de la verdad. Pedro y Pablo dieron su vida por el Evangelio. Uno, como sabemos, muere crucificado, el otro muere decapitado. Y si nosotros estamos aquí hoy día, queridos hermanos, celebrando este día, estamos aquí porque muchos, millones de personas han dado su vida para que esa verdad llegue hasta nosotros. Por eso quisiera terminar dándole gracias a Dios por esa misericordia tan grande que tiene con nosotros y pidiéndole a Dios por nosotros, por la Iglesia universal, con Pedro a la cabeza, con el Papa Francisco, que está haciendo tanto bien, pero también esa iglesia particular en Arequipa, de la que formamos parte nosotros, para que no nos sintamos acomplejados, queridos hermanos. No tenemos nada de qué acomplejarnos, al contrario, digamos así, un humilde orgullo de que Dios ha querido depositar la verdad en nosotros y en consecuencia podemos ir por el mundo sin sentirnos menos que nadie y al contrario, alegres y gozosos de tener la verdad, de saber cuál es el verdadero camino para la vida, para la felicidad eterna. Y no dejar de hacer ese servicio de dar testimonio con nuestra vida, en nuestro centro de trabajo, en nuestro hogar, sea que trabajemos por una empresa privada o que seamos funcionarios públicos, servidores públicos, es igual. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios hemos de dar siempre testimonio de nuestro Padre y ayudar a la gente a salir de sus errores, ayudar a la gente a salir del engaño en el que el demonio los tiene sometidos y que al final, repito, ni siquiera a ellos les satisface, terminan totalmente destrozados, aunque quieran aparentar lo contrario. Damos gracias a Dios entonces por esta iglesia, damos gracias a Dios por habernos elegido y le pedimos al Señor que nos conceda la parresía, la valentía de dar siempre testimonio de Él, como Pedro, como Pablo, como el Papa Francisco y como los miles y millones de cristianos que nos han precedido en la fe a lo largo de estos siglos. Amén.